¿Cómo están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. Nuestros anfitriones del día de hoy estarán conversando sobre el tema El rapto de la iglesia. Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira, Y ustedes están en el canal. del Evangelio. Bienvenidos al canal del Evangelio, un canal educativo. Así es. ¿Cómo estás? Y tenemos hoy día un tema muy interesante porque hemos estado siguiendo una miniserie escatológica. La semana pasada estuvimos hablando del anticristo y hoy día nos toca un tema complicadísimo, ¿eh? El rapto de la iglesia. Si tú eres nuevo, si primera vez que te encuentras con este programa del canal del Evangelio, te queremos hacer la invitación a que le des me gusta o un like a nuestra página Correcto. de Facebook. Tú nos buscas, nos puedes encontrar por el canal del Evangelio o simplemente por Generación de Gracia. Busca ahí rápidamente donde dice videos, le das un clic y tenemos un banco de videos de muchos programas que hemos... Muy educativo. Tú sabes que también nos pueden encontrar en YouTube. Lo único que tienen que hacer es poner el canal del Evangelio. Claro, y tocar la campanita para que se suscriban y siempre tengan nuestras notificaciones. Sí, porque estamos subiendo semanalmente enseñanza y videos. Exactamente. Pero antes de ir al tema, ¿qué tenemos? Noticias con Juan Silva. Ya volvemos. No le cambien. Entonces, pero vamos al tema de hoy día, el rapto de la iglesia. Quizás sería importante aclarar que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Ya, eso es muy importante. Muy importante que Ese es un latinismo. Claro, porque la gente, they argue about that. Todo el mundo está argumentando y discutiendo que no es bíblica. La palabra rapto tampoco lo es Trinidad, sin embargo se usa para que podamos entender cómo es Dios. Exacto. Ahora, referente a la palabra rapto, fue cuando Jerónimo en el año 382 hizo la Biblia, la pasó al latín. Entonces cuando llegó al Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando apareció la palabra arrebatamiento, te puso simplemente rapto. Entonces es un latinismo de la Vulgata. Pero más o menos se entiende la idea, ¿cierto? En cuanto al término. Ahora, hay varias posiciones sobre el arrebatamiento. Voy a nombrar, varias, pero voy a nombrar tres. La primera, de que el arrebatamiento, rapto, es un evento literal que ocurrirá antes de la gran tribulación, donde la iglesia será trasladada al cielo. A esto se le conoce como premilenialismo dispensacional. Okay. Número 2, hay otra posición parecida. Esta posición dice que el arrebatamiento, rapto, es un evento literal también, ¿ok? ¿Qué ocurrirá después de la gran tribulación? Pilas, después, no antes, según esta posición, en donde la iglesia saldrá al encuentro, o sea, es arrebatada, y sale al encuentro del Señor y como que lo escolta, como que hace un U-turn, como un viraje nu. Ya. Como dicen los cubanos, vira para atrás. Y vuelve a la tierra. Y vuelve a la tierra a escoltarlo para el milenio. A esto se le conoce como premilenialismo histórico. Y la tercera posición es que no hay tal cosa como un rapto o arrebatamiento. Y aquí está, los amilenialistas y los postmilenialistas. Y una cosa que es importante aclarar es que en cuanto a estos puntos de vista escatológicos, me dirijo a la iglesia reformada, pues está dividida la cosa en cuanto a que unos creen que es antes, otros creen que es después, otros creen que no hay un arrebatamiento. Yo creo que esa discrepancia es algo menor. Claro, lo importante es Son que... las doctrinas básicas. Básicas, exacto. Ahí tiene que haber unidad, ¿cierto? Correcto. La deidad de Dios, ¿cierto? Sí. La Trinidad, la ira de Dios, la salvación, la elección. Todas esas cosas, en eso tiene que haber unidad, no son negociables. La resurrección. La resurrección, eso no es negociable, pero en cuanto a si es antes o después si hay un arrebatamiento, yo creo que en eso hay que ser flexibles y también no ridiculizar a los que tienen posiciones diferentes, porque sobre todo hay cierto sector del amilenialismo y postmilenialismo que se burla de otros hermanos creyentes protestantes que creen que hay un arrebatamiento, ya sea antes o después de la gran tribulación. Así es. Entonces bien importante dejar esas cosas que realmente son malas actitudes y no conducen a nada. Pero ¿qué es lo que creemos nosotros? Nosotros somos premilenialistas dispensacional y eso es lo que vamos hoy día a tratar. Pero importante ver cuál es el fundamento de quienes tienen una posición diferente a la de nosotros, ya sea el premilenialista histórico que cree que la iglesia pasa por la gran tribulación, hay un arrebatamiento de encuentro en la nube, vuelvo aquí, y el amilenialista. Quizás más el premilenialista histórico, yo creo que lo ve más de esta manera, pero vamos a ver un verso que se usa para decir la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, no hay un arrebatamiento antes,
sino después o simplemente no lo hay. Quiero que me leas, por favor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El primer verso, el que causa toda esta polémica, esta diferencia de interpretación con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, lo que Él había explicado en la primera carta, primera de Tesalonicenses 4, dice, no se deje mover fácilmente de pensar, ni se confundan, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, o sea, por gente que diga, Dios me dijo, o predicaciones que digan, el Señor ya llegó, o predicaciones, o cartas falsas de parte del apóstol Pablo, en el sentido, y aquí te explica dónde viene la dirección del apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ¿cuál es el argumento? Aquí el foco es el día del Señor. ¿Y qué es lo que es el día del Señor? ¿Cómo entendían, verdad, los santos del Antiguo Testamento el día del Señor? Que era un día de ira. Por ejemplo, habíamos nombrado el otro día Isaías capítulo 2, verso 12, Joel 2, 1. Pero quizás me gustaría que volvieras a leer Sofonías capítulo 1, verso 14 al 17, porque estamos tratando el tema, el rapto de la iglesia, y estamos usando un verso que se usa generalmente para decir, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, no hay un rapto antes. Entonces, lee Sofonías, por favor. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Hay como 6 o 7 veces que aparece la expresión el día del Señor, el día de Jehová. Sí, o sea, eso parece el día de la ira. Es el día de la ira. Y mira, dice, le llama que es un día de cierto castigo. Y atribularé, dice el verso 17, a los hombres. Entonces, el día del Señor no es otra cosa que el día de venganza del Señor, el día de castigo, el día de la ira, el día de la gran tribulación. De hecho, por ejemplo, Mateo... La retribución. Claro, una retribución, castigo. Dios está tratando, o Dios tiene que tratar, ¿cierto? Con Israel y con todo el mundo. O sea, todo el mundo se va a ver afectado. De hecho, Mateo 24, 21 dice que son días de tribulaciones que nunca han habido ni nunca habrán en la tierra. Nadie puede decir eso ya pasó en el año 70. Claro, y hay argumentos sobre eso. Claro, los preteristas dicen, no, esto se cumplió en el año 70, pero lo que pasó fue algo local, o sea, el templo fue destruido, hubo una gran matanza de judíos, sin embargo, han habido holocaustos mayores que eso. Pero la Biblia dice que lo que viene, o sea, estos días de tribulación, nunca los ha habido ni los habrá. Quiere decir que son finales, ¿ok? Exactamente. Entonces, reflexionemos lo siguiente. Si los tesalonicenses estaban siendo atribulados, ¿cierto? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso del 7 en adelante, ¿cierto? Estaban teniendo una tribulación. Y Pablo ya les había dicho en la carta anterior, en primera de Tesalonicenses, que el Señor no los había puesto para alcanzar ira. Bien. Entonces aquí hay como un problema porque si el Señor no nos puso para alcanzar ira, en este caso está escrito a los tesalonicenses, pero tiene implicancia en nuestras vidas actuales. Entonces, Pablo en la carta anterior, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, Dios no nos puso para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación. Ahora ellos ven que el día del Señor tiene características y que no ha llegado, pero ellos piensan, ¿será que llegó porque estamos siendo atribulados? Porque además de vivirlo se lo estaban diciendo, por espíritu. Nos faltaban los profetas, que decían, Dios me dijo, por palabra, predicaciones, por carta. Gente imitando cartas de Pablo, diciendo, Señor, ya llegó, este es el día terrible. Entonces, en la mente de los tesalonicenses, en la segunda carta está la pregunta, ¿será que ya estamos en el día del Señor y lo que Pablo nos dijo en la carta anterior, ¿cierto? ¿Ya ocurrió? ¿Será que fuimos dejados atrás? Claro, ¿cierto? We were left behind. ¿Cierto? Fuimos dejados atrás. Es como que llegar más o menos algo así, ¿verdad? Sí. Entonces,
Quizás ellos se preguntaban, bueno, ¿y qué pasó con nuestra reunión con él? Porque así empieza Pablo el argumento en 2 de Tesalonicenses 2:1, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con él. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? Bueno, nos vamos a reunir con el Señor. Después de eso, ¿qué viene? Una apostasía, el hombre de perdición, y ahí viene entonces el día del Señor. Pablo anteriormente ya le había escrito a los tesalonicenses, y no solamente a los tesalonicenses, pero a los corintios y a los tesalonicenses. En la primera carta dice que nuestra reunión con él es de la siguiente manera: resucitan los muertos en Cristo, somos transformados. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15, 51 y 52. Luego los que estamos vivos, ¿cierto? Somos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Hay una transformación de nuestros cuerpos. Lo dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Filipenses 3, 20, 21. ¿Okay? Eso es más o menos nuestra reunión con él. Pero ahora cuando Pablo le habla en la segunda carta, fíjate que no le menciona ni resurrección de muertos. ¿Te das cuenta? No, y hay una diferencia. Ni arrebatamiento en las nubes. Entonces está hablando, se apunta a otro evento, porque el problema de la segunda carta era la falsa doctrina que se estaba metiendo de que el día del Señor o de la ira ya había llegado. ¿Cierto? Eso es bien importante. Entonces, ese es el argumento que tienen algunos premilenialistas históricos, donde dicen, sí, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, porque usan segunda Tesalonicenses, no considerando las indicaciones que dijimos en la primera carta. Ahora, antes de entrar de lleno a esto del arrebatamiento, yo estaba pensando que, por ejemplo, hay quienes, por ejemplo, dicen, no, esto del arrebatamiento no lo podemos tomar en cuenta, no es válido porque tiene 200 años, empezó con John Darby, ahí en 1800, murió en 1882 creo. Entonces él fue el que inventó esto del arrebatamiento, el premilenialismo dispensacional fue inventado por él. Entonces, el argumento es, bueno, si nadie más habló, ¿cierto?, de esto, entonces históricamente la iglesia nunca habló. Entonces no hay que considerarlo. Ese es el argumento. Me gustaría que pensáramos en esto antes de avanzar, porque esto es importante poner un precedente, ¿ok? Porque esas mismas personas, ese mismo sector, ¿cierto?, que dice, no, nunca antes nadie habló de la historia, los padres de la iglesia. Sin embargo, hay dentro de ese grupo gente que dice, no hay un milenio literal. Los amilenialistas, los postmilenialistas, los preteristas. No hay un milenio literal, a pesar de que sí los padres de la iglesia hablaron de un milenio literal. Solamente por citar a alguien, Ireneo, ¿verdad? Ireneo de Lyon o Lyon, que nació en el 130 y murió ahí en el 202, obispo de Lyon, fue el primer premilenialista, ¿ok? Declarado, y es mejor conocido por sus escritos, ¿verdad?, muy voluminosos. Tiene uno que escribió en contra de la amenaza gnóstica, conocido como Contra las herejías. Él lo escribió, ¿verdad? Y Ireneo afirmó que había un reino futuro. O sea, él creía en un milenio futuro. De hecho, hay una frase que yo anoté aquí de Ireneo en cuanto a la bendición de Jacob. Mira, lo voy a citar. Dice, pertenece incuestionablemente, dice Ireneo, a los tiempos del reino, cuando los justos llevarán espada luego de levantarse entre los muertos. Alguien dirá, ¿solamente Ireneo? No solamente Ireneo tuvo una postura premilenialista dispensacional o que creían que había un reino literal. Yo quisiera recomendar un ensayo que escribió el pastor Luis Hidalgo que se llama El punto de vista de los padres de la iglesia sobre el milenio. Entonces, a lo mejor tú te estás preguntando, ¿pero qué tiene que ver? No íbamos a hablar del arrebatamiento. Claro. Es que quiero llevarlo a un punto. Que aquellos que sostienen de que no podemos enseñar sobre el arrebatamiento, estamos usando la historia, no la Biblia. La Biblia es la fuente principal. Pero aquellos que dicen, por ejemplo, no podemos hablar del arrebatamiento ni el premilenialismo dispensacional porque nació con John Darby, y si los padres no hablaron no existe, son los mismos que no creen en el milenio, aunque los padres de la iglesia, sí hubo padres de la iglesia que hablaron del premilenialismo dispensacional y de un reino futuro. Entonces es una contradicción. O sea, cuando nos conviene, vamos a usar la historia de la iglesia para probar un punto, y cuando no nos conviene, simplemente hacemos vista ciega, ¿ok? Eso yo quería más o menos como aclarar, ¿ok? Sobre el milenio. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces Dios tiene que decir algo para que sea verdad? Una sola vez. O sea, con una es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando Dios habla, si Dios lo dice, ya es y punto.
De hecho, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando uno lee Isaías, si te metes desde el capítulo 42 hasta el 45, el 48, Dios desafía a los dioses paganos. No son dioses, pero Dios los desafía. De tal manera que Él prueba a Dios que Él es el verdadero Dios, diciendo simplemente profecías que se han de cumplir. Si se cumplen, se prueba la divinidad de Dios. Ese es el Dios verdadero. Correcto. ¿Ok? Entonces, mira el punto. Dios prueba que Él es Dios cumpliendo literalmente lo que Él dice. Por ejemplo, en Isaías 45, llama a un hombre por su nombre, Ciro. Habla de Ciro, quien 150 años después conquistaría Babilonia, ¿cierto? Y ayudaría al pueblo del Señor a que retorne a las tierras, ¿cierto? Y que empiece su restauración. Dice, le llama el ungido, el único pagano a quien Dios le llama Mesías, aunque nunca se convirtió, ¿eh? Le llama el ungido, le llama su pastor. Y dice, y él ni sabe que yo estoy detrás de todo esto. Le llama a su amado, lo amó. Wow. Y le envió en su brazo. Ahora, todo esto se cumplió al pie de la letra. Entonces, el asunto es, si Dios quiso probar su divinidad, Él es el único Dios verdadero, diciendo profecías que se cumplieron al pie de la letra, entonces nosotros debemos creer que todo lo que Dios ha profetizado se va a cumplir al pie de la letra. Correctamente. ¿Cierto? Porque aunque todavía no entramos al tema del arrebatamiento, quiero establecer un precedente de por qué deberíamos creer lo que Dios ha dicho. O sea, hoy día hay una teología de reemplazo, ¿cierto? Donde dice, no, Dios reemplazó a Israel y se dio todas las bendiciones a la iglesia. Sin embargo, eso todavía no se ha cumplido. Por ejemplo, Ezequiel 36. Dios profetiza que tanto las tribus del norte como las del sur se van a juntar y van a ser una sola tribu, una sola nación, con un solo rey, el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. O sea, todos ellos pensaban en un reino literal, porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Lee por favor Génesis 15, 18. Ok, dicen, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, Dios le prometió a Abraham que a su descendencia, o sea, a los israelitas, le iba a dar desde el río Egipto hasta el río grande de Éufrates. No se ha cumplido. Pregunta, ¿no se va a cumplir? ¿O será que entonces como Dios cambió de mente y ahora dice, no, eso es para la iglesia? O sea, el punto es que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple en la persona que Él lo dice. ¿Te acuerdas que citamos a Ciro? Así es. O sea, porque podría haber sido, por ejemplo, Ciro no fue, entonces le cambiamos el nombre, entonces ahora es otro. ¿Cierto? No, lo que Dios dice se cumple, ¿ok? Entonces, Amén. con eso en mente, podemos entrar al tema del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Vamos a este verso, Juan 14, verso del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os no lo hubiera dicho. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El primer verso, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Obviamente, ¿te acuerdas que en Mateo 24 también el Señor habla de las cosas terribles que han de venir? ¿Cierto? Vienen cosas terribles. Entonces, pero Jesús aquí en Juan 14 le dice, no tengan miedo. ¿Por qué razón no debían tener miedo los discípulos? Porque Él iba a la casa del Padre. Y en la casa del Padre hay muchas casas, muchas moradas. Si no fuera así, mira Jesús dice, no lo hubiera dicho. Si no fuera verdad lo que le estoy diciendo, no se lo diría. Exacto. O sea, esto no es simplemente, por ejemplo, esto es algo literal. Hay la importancia de la hermenéutica histórico, gramática literal. O sea, esto es literal. Jesús ahí te lo está diciendo. Esto es, si no fuera así, no se lo diría. Correcto. Porque alguien podría decir, no, pero ahí el Señor le está dando como una hipérbole. No, o sea, ahí está diciendo que es así y por eso se los dice. Dice, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde iba Jesús? ¿Sabéis dónde voy? ¿Sabéis el camino? Él iba al Padre, ¿cierto? Entonces, aquí este verso es tremendo, porque en este verso está contenido la esencia que fue Jesús. Aquí no son los padres de la iglesia, aquí no son los reformadores, aquí no es Calvino, no es Lutero, aquí no es Agustín de Hipona. Aquí es Jesús diciendo, voy a preparar lugar para ustedes, voy a venir, los voy a tomar y me los voy a llevar para que donde yo esté, en la casa del Padre, ustedes también estén. Y esto es una promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es una tremenda promesa, ¿cierto? O sea, que alguien puede pensar, pero absurdo, Dios no se puede llevar a gente viva para el cielo.
O sea, para irse al cielo hay que morirse. Sin embargo, ¿dónde está Enoc y Elías? Y Elías, sí. ¿Dónde está Enoc si se lo llevaron vivo? ¿Dónde está Elías si se lo llevaron vivo? Pero de todas maneras vamos a ser transformados. Pues, dice Vamos a ser transformados, pero si Dios no se lleva, el punto es si Dios no se lleva gente viva de aquí, ¿cómo entonces respondemos al hecho de que Enoc se fue vivo? Nos gustó la muerte, Elías también. Eso es un muy buen argumento para reflexionar. Sí. Otro detalle, si avanzamos un poquito, por ejemplo, y nos metemos al Apocalipsis, vamos a ver un detalle súper interesante. Del capítulo 1 al capítulo 3, 19 veces, a lo menos 19 veces, aparece la palabra iglesia. Palabrita que desaparece casi en todo el Apocalipsis. Ya pues nos vemos hasta el capítulo 19, pero anteriormente desaparece la palabra iglesia. No está. ¿Ok? No está. Miren, no hay pastores, no hay obispos, no hay diáconos, solo hay evangelistas judíos, los 144.000. Wow. Detalle muy importante. Entonces Jesús ya Exactamente. había hablado, ¿cierto? Ya había hablado, los voy a llevar a la casa de mi padre. Pablo dijo, no lo he puesto para ira. La gran tribulación, el día de la ira del Señor. La iglesia no es mencionada. Entonces vamos ordenando más o menos el panorama bíblico y vamos entendiendo cómo son los sucesos descritos en la Biblia. Ahora mira, si seguimos avanzando, ya dijimos los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, sale la iglesia 19 veces, nos entramos al capítulo 4, y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 aparecen los 24 ancianos. Léeme por favor Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué interesante, ¿eh? ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Cierto? Porque esto tiene que ver, y esto está, a propósito, esto tiene que ver con el arrebatamiento, porque estos están arriba, en la presencia de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Mira, la Biblia de Estudio MacArthur comenta lo siguiente. La pregunta es, ¿cuáles redimidos? No es Israel, porque en ese momento la nación todavía no ha sido salvada, glorificada y coronada, la cual está reservada para más adelante en el fin de los tiempos. Luego, la misma nota de la Biblia de MacArthur de Estudio dice, luego agrega, por otro lado, los santos de la tribulación todavía no se han salvado. Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Solo habrá un grupo de creyentes completos y glorificados en este punto, y es la iglesia. Los ancianos representan a la iglesia que entonaban un cántico de redención. Mira, los 24 ancianos dicen, nos has redimido. ¿Quiénes son esos que han sido redimidos por la sangre del Cordero? La iglesia. Y que está en la presencia del Señor. Exacto. Obviamente que la iglesia del Señor. Amén. Hay que recordar, ¿cierto? Este tema tan importante sobre el arrebatamiento, ya estamos metidos ahí en Apocalipsis, que el Apocalipsis tiene un orden cronológico. Por ejemplo, Apocalipsis 1:19 escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán. ¿Te fijaste el orden cronológico? Yo creo que eso es bien importante mantener en mente. Interesante, sí. ¿Cierto? Ya habíamos establecido que Jesús dijo que Él vendrá y nos llevará para ir a estar donde Él está. ¿Ok? En el milenio, Él vendrá para estar acá con nosotros. En el arrebatamiento, nosotros somos llevados para estar con Él donde Él está. Exacto. ¿Te das cuenta la diferencia? En el milenio, Él viene aquí, está con nosotros. En el arrebatamiento, Juan 14. Sí, porque Él viene en el milenio a reinar. Viene a reinar porque esa es la segunda venida. Ese es el reino de Dios aquí en la tierra. Es el reino y es la única segunda venida. El arrebatamiento es un evento completamente diferente que está precedido por resurrección, transformación y luego el encuentro del Señor para ser trasladado. 1 Tesalonicenses 4, Juan 14, del 1 al 3. Correcto. ¿Okay? Bien, ¿cómo será entonces nuestro encuentro con Él? Puedes leer, por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí el apóstol Pablo no habla de transformación, ¿no? No. Si fijaste ese detalle, solamente habla de resurrección de muertos y arrebatamiento. Entonces, tú no puedes decir, bueno, es que si tú tomas una carta en la isla, ¿cierto? Y dices, bueno, pero no habla de transformación, así que no hay transformación. Pero hay que considerar el contexto canónico. O sea, hay otros libros que son complementarios a lo que el apóstol Pablo dice, y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, porque está la resurrección de los muertos, la transformación de nosotros, los que estemos vivos, y luego pues el arrebatamiento, ¿ok? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok, entonces aquí no nombra el arrebatamiento, pero en 1 Tesalonicenses no nombra la transformación. Entonces, te das cuenta que uno tiene que usar la Biblia para complementar, o sea, tú dices, lo que no sale aquí, lo agrega allá. Jesús habló de que éramos llevados, mira, por ejemplo, Tesalonicenses no habla de un traslado al cielo, solamente habla de un encuentro en las nubes. Pero Jesús ya habló de un traslado al cielo. ¿Te das cuenta cómo se complementan los versos? Así es. Ah, tú me hiciste una pregunta el otro día, fuera del programa, me dijiste, ¿pero qué significa la final trompeta? ¿Te acuerdas? Claro. Porque dice, bueno, se tocará la trompeta, la final trompeta y los muertos resucitarán. Entonces, alguien relaciona con esto y dice, bueno, pero las trompetas están en el Apocalipsis. Exacto, y esa era mi inquietud. Es tu inquietud. Entonces Jesús llega cuando estén las trompetas. Pero estas trompetas más que nada es las trompetas que se usaban, según los comentaristas, simplemente cuando alguien iba a llegar se anunciaba con un sonido de trompeta. No, es un anuncio. Es un anuncio, pero estas no son las trompetas del Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Volvamos a recordar una cosa. No te olvides que el Apocalipsis es cronológico. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que que han de serán. ser. Entonces en el Apocalipsis, por ejemplo, en capítulo 6, se abren los 7 sellos. Los 4 primeros sellos son los jinetes del Apocalipsis. Luego, es cronológico, ¿cierto? Si avanzamos al capítulo, por ejemplo, 7 y 8, aparecen las trompetas. 7 trompetas. Cuando termina la última trompeta, no hay resurrección de muertos, tampoco no hay retorno de Jesús. ¿Viste? Claro. Sellos, trompetas. Y después las 7 copas de la ira. Las 7 copas de la ira aparecen en Apocalipsis 16. Y después ya seguimos caminando. En el capítulo 19, acuérdate que cronológico, recién vemos que el Señor vuelve en su segunda venida. Entonces, esta trompeta no son las trompetas del Apocalipsis. Eso es muy importante entenderlo para que no confundamos. Claro, ¿ok? y esta segunda venida es la ira. Claro, Él viene porque viene... Él viene a... Claro, viene justo en el a Armagedón. retribuir, exactamente. Entonces ese día donde Él va a reinar con vara de hierro, va a heredar el trono de su padre David. Sí, así es. El pastor Hidalgo nos trajo 2 temas muy importantes sobre el reino. Por último, podemos decir, y ya tenemos en mente, ¿cierto? Claro. Que el día del Señor es el día de la ira, el día de tribulación, esta gran tribulación. Ya Pablo había dicho en 1 de Tesalonicenses 5 que Dios no nos ha puesto para alcanzar ira, sino salvación. Entonces, vemos un patrón que se repite en el Antiguo Testamento y que también se aplica a nosotros. Tiene una implicancia importante. Implica como iglesia, como hijos de Dios. Y es que en el Antiguo Testamento, antes que Dios derramara su ira, siempre rescataba. Sí. En Egipto, ¿te acuerdas? Sacó a Israel y después abrió el mar y ahí cayeron todos los egipcios. En el arca de Noé, Dios mete a todo el mundo al arca, envía el agua y destruye a todo. Antes que la ira, saca al justo. Exactamente. Sodoma y Gomorra, toma a Lot y su familia, los saca y cae fuego sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Dios tiene ese patrón. Exactamente. Rescatar siempre al justo, sacarlo antes de la ira. Y por eso también Él va a sacar la iglesia. Exacto. Antes de la ira de Él. Hay quienes piensan, no, ya Israel fue reemplazado por la iglesia y entonces pues ellos ya no van a ser salvos, sino que, bueno, obviamente que los que lleguen a recibir a Jesús como Mesías, entonces, y es cierto, el único camino al Mesías, pero Dios ya los desechó completamente. Mira, vamos a leer un verso bíblico, ¿cierto? Mira, que de todas maneras queremos recomendar esta Biblia, la Biblia de Estudio MacArthur, letra grande. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 11, verso 25. Mira lo que dice.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El periodo del rapto, cuando entre el último de los gentiles, ahí llegó el arrebatamiento. Mira cómo se separa. Y luego, o sea, ya entró la plenitud de los gentiles, ahora Dios empieza a tratar con Israel. Todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, gentiles convertidos, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Aquí estamos viendo algo muy interesante. Primero, que tiene que entrar el último de los gentiles. Cuando haya entrado el último de los gentiles, cuando haya entrado la plenitud, ¿viste que se separan los tiempos? Dios trata con Israel. Para los que dicen, no, Dios ya no tiene nada que ver con Israel, lo reemplazó. Mira, voy a hablarte a ti, calvinista. Tú que crees en la elección incondicional, tú que defiendes, yo sé que la defiendes, que Dios cuando escoge nadie se pierde. ¿Crees en la elección incondicional? Yo sé que crees. Si tú eres de los que crees en la elección incondicional, que cuando Dios escoge a alguien, lo salva, sin importar qué, entonces te estás contradiciendo, porque aquí dice en el verso 28 que aunque son enemigos por ahora, por causa del Evangelio, ¿cierto? Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Israel es un pueblo escogido. Dios no lo ha desechado. Amado y escogido, elegido. Y si Dios escoge y tú sostienes que Dios escoge, entonces ellos no se van a perder, sino que como aquí dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Y de eso se trata la gran tribulación. O sea, no te puede pasar ese. No te puede pasar por alto ese texto, exactamente, hermano. Ok, entonces, por último, ya en este tema del arrebatamiento, tú sabes que hay diferentes posiciones en cuanto al arrebatamiento. Hay quienes sostienen un arrebatamiento parcial, o sea, no todos se van. Sí. Pero el arrebatamiento, si tú estás en Cristo, es como la salvación. Mira la palabra, si estás en Cristo, es como la salvación. Es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. Así es. Gracias al Señor. Por eso es llamado la bendita esperanza. Correcto. ¿Cierto? Eso es lo que esperamos. Así se le llama, bendita esperanza, blessed hope. The blessed hope. The blessed hope en inglés. Así que damos gracias al Señor y podríamos decir, Maranata, ven Señor, ven pronto. Maranata, Señor. Hay quienes confunden por último, ¿sabes qué? Un datito que creen, bueno, dicen que el arrebatamiento es como ladrón en la noche, pero eso es el día del Señor. Eso es importante aclararlo. Otra cosa. Muchos sostienen y dicen, no, será como ladrón en la noche. No, primera Tesalonicenses 5, el día del Señor será como ladrón en la noche. Mira, si tú no conoces al Señor Jesucristo, si tú no has entregado tu vida a Él, o más bien dicho, si tú no crees que Jesucristo es tu suficiente Salvador, que murió como sustituto para salvarte eternamente, queremos decirte que ahora es el momento. Así es. Que estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles, que vienen tiempos muy malos para la tierra. Lo mejor no está por venir, lo peor está por venir, antes que venga lo mejor, que es Jesucristo. Y estamos viviendo tiempos eso. peligrosísimos, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una oración. ¿Qué tal si oramos? Claro que por sí. aquellos amigos que todavía no han creído que Jesucristo es el suficiente Salvador para sus vidas y que necesitan de parte de Dios el regalo del arrepentimiento. Así es. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Y oramos por todo aquello en este instante que todavía no te conocen. Oramos por sus vidas, Padre amado. Por los que todavía no han creído que Jesucristo es el Señor. No han creído que Él murió y resucitó. Como dice tu palabra, fue muerto por nuestros pecados. Fue enterrado y resucitó. Oramos para que tú puedas, Señor, conceder ese don precioso del arrepentimiento en el nombre de Jesús y dar la convicción de pecado, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque esa fe que viene de ti es suficiente para que ellos puedan creer en salvación y en seguridad de salvación para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno.